Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo mapear añadiendo las anotaciones de Jakarta Persistence que vienen explicadas en la unidad didáctica, cómo podemos anotar un pojo, una clase bin de Java, para que pueda ser persistente utilizando Hibernate, en la base de datos MySQL en este caso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, yo me voy a basar en un proyecto que ya tengo hecho para no tener que escribirlo todo entero y que el vídeo se haga demasiado largo, pero lo primero que tendríamos que hacer es, evidentemente, coger el script de base de datos, en este caso se llama scriptbd, y fijaros que en este script pues, se crea una base de datos que se llama Hibernate y se crean las tablas depar y emple, ¿de acuerdo? Entonces, este script lo debemos de lanzar sobre, por ejemplo, un usuario que tenga una conexión que tengamos ya, que tenga permisos de administrador, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, una vez que tengamos esa conexión hecha, como ya hemos visto en vídeos anteriores, le damos botón derecho, execute command y aquí pegamos directamente este script, lo copiamos de aquí, lo pegamos aquí, pulsamos en este botón y eso lo que hará es crearnos el conjunto de tablas, como yo tengo aquí creadas ya, fijaros, me creará la base de datos Hibernate y las tablas que vamos a utilizar, que es la tabla depar y la tabla emple. Estas, evidentemente, si le damos a View Data, pues podremos ver lo que es el contenido de los registros de esa tabla en concreto. Bien, una vez que tenemos instalado la base de datos y las tablas para poder jugar con ello, lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a crear los pojos. Acordaros que básicamente nos vamos a crear un pojo, ya sabéis que un pojo es pues, una clase básica de Java que se caracteriza pues, porque implementa serializable, tiene un constructor vacío y después tiene setters y getters para todos los atributos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, partiendo de un pojo de este tipo, que un pojo va a representar, acordaros, una tabla en concreto, añadir las anotaciones. Entonces, una de las anotaciones más importantes que debemos poner es la anotación @entity. Fijaros que @entity la tenemos aquí, nos especifica que pues, esta entidad, esta clase va a ser una entidad, ¿de acuerdo? Y por tanto, los objetos que hagamos sobre esta clase los podremos hacer que persistan. ¿De acuerdo? Fijaros que importamos, estas etiquetas están dentro del paquete Jakarta Persistence, ¿vale? Y pues en las clases, fijaros, en la clase departamento, en este caso, igual que en la clase empleado, pues indicaremos la anotación entity. Después, lo siguiente, vamos a indicar la anotación table, que nos va a servir para, muchas veces nos encontramos con que el nombre de la clase empleado es diferente al nombre de la tabla en la base de datos. En este caso, la tabla, si os acordáis, se llamaba emple, ¿vale? Cuando he lanzado el script, pues la tabla se llamaba emple y depar. Bueno, pues nosotros aquí lo que tenemos que colocar es indicar la anotación @table y después en name indicar el nombre de la tabla. Bueno, después otra etiqueta que es interesante es el named query. El named query son lo que se conocen como etiquetas consultas predefinidas, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven estas consultas predefinidas? Pues como su nombre indica, luego nos van a permitir hacer consultas a nuestra base de datos, ¿de acuerdo? En este caso utilizaremos este nombre de consulta que se llama búsqueda por nombre y que lo que hará es, pues eso, una selección, una select, lanzará una select que nos devolverá los departamentos donde el nombre esté indicado, le pasaremos este parámetro y nos devolverá los departamentos con ese nombre. Fijaros que la sintaxis es diferente porque esto es HQL, ¿vale? No es SQL, es una pequeña diferencia y aquí va a devolver objetos de tipo departamento, ¿vale? Entonces hay que indicar aquí un alias e indicar que esto va a ser objetos de tipo departamento. Bueno, la siguiente etiqueta importante que deberéis indicar es la etiqueta @id. Todos nuestros pojos, ¿vale?, deben de tener un campo numérico que sea clave primaria, ¿de acuerdo? Y esos campos numéricos, por ejemplo, el tema departamento, pues tenemos que el campo numérico es dpneo. Pues ahí indicaremos la etiqueta @id, que indica precisamente eso, que este campo es clave primaria. Después, esta etiqueta, bueno, la he colocado, en este caso sería opcional, pero nos va a indicar que este campo es un campo que no puede ser nulo. ¿De acuerdo? Con esta opción, que es opcional, pues nos indica que el valor no puede ser nulo.
¿vale? Si lo ponemos, depende si ponemos true o false, pues indicará una cosa. Vale. Después tenemos la etiqueta column. Esta nos va a servir, fijaros que es diferente lo que hemos puesto aquí dentro, porque esto sería el nombre que vamos a utilizar cuando creemos objetos, ¿no? La propiedad del objeto, pero aquí estamos indicando el nombre del campo, es decir, realmente aquí hemos puesto dpno, podríamos haberlo llamado igual, y así nos evitamos problemas y no tenemos que poner column, pero si queremos llamarlo de forma diferente, no tenemos costumbre de utilizar guiones bajos como este caso, pues el atributo se llamará dpno, pero en la base de datos, fijaros que en la base de datos depar, pues se va a llamar dpno con el subrayado, ¿de acuerdo? Bueno, sí, aquí podríamos ponerlo en mayúsculas, en este caso no va a pasar nada, va a funcionar del mismo modo, pero podríamos haber puesto dpno en mayúsculas como aparece ahí, no hay ningún problema. Aquí pasa lo mismo, en este caso sería opcional completamente porque coincide el nombre del atributo con el nombre del campo en la tabla. El resto igual. Bueno, en el tema de empleados, pues vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo. Fijaros los arroba column en cada una de las columnas y nada más, ¿vale? Esto por un lado. Hay otra etiqueta que solamente le vamos a poner, que es arroba temporal, ¿vale? Que solamente vamos a poner en aquellos atributos que sean de tipo date o de tipo calendar, como dice aquí la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí estamos utilizando un tipo date, pues obligatoriamente tenemos que añadir en esos atributos esta anotación. Más cosas, pues fijaros, entre empleado y departamento existe una relación, un empleado es de un departamento únicamente y un departamento puede tener muchos empleados, ¿no? Existe una relación 1N que entenderíamos de base de datos, muy bien. Pues entonces, ¿eso cómo se representa con anotaciones? Pues fijaros, si departamento puede tener muchos, many empleados, pues indicamos que un departamento, estamos en departamento, entonces un departamento, one departamento, tiene many empleados, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que la forma de indicar que un departamento tiene muchos empleados, pues va a ser evidentemente indicando una colección, ¿de acuerdo? Esta colección está expresando esa relación, ¿vale? Un departamento, muchos empleados, muchos empleados. En esta colección guardaremos esa n empleados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí colocamos una etiqueta one to many y aquí estamos indicando que el campo que en departamento, que en empleado, perdón, se va a relacionar con departamento, ¿vale? El campo que en empleado es en PNO, es decir, aquí estamos relacionándonos con la clave primaria, fijaros, en PNO, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Y luego, bueno, podemos indicar tipos de, pues para hacer borrados en cascada o creación en cascada. Esto yo pues os sugiero que veáis mejor toda la documentación porque tenéis distintos tipos de operaciones en cascada, ¿vale? Yo he utilizado la constante all, pero bueno, tenéis otros tipos. A ver si me aparece. Vale, fijaros, tenéis el de TH, aquí tenéis la documentación, como en este caso la documentación no es muy exhaustiva, no es muy descriptiva, entonces pues bueno, tenéis en la unidad explicado este tipo de operaciones en cascada. En este caso yo utilizo una operación all, que significa todas las anteriores. Bien, vamos a ver ahora empleado, esa relación, cómo lo representamos. En este caso un empleado es de un departamento, y entonces fijaros que sería many to one, sería al contrario. Ahí hemos puesto one to many, pues aquí many to one porque es 1n, ¿vale? Entonces one, pues estamos indicando, este one indica un departamento, ¿vale? Es decir, vamos de un empleado a un departamento. Entonces, en este caso, la forma de representar que un empleado es de un departamento es con un atributo de este tipo departamento. Aquí lo tenéis puesto, ¿vale? Esto, exactamente, la etiqueta join column, pues viene a indicar que tenemos en empleado, realmente en las tablas vamos a tener en empleado, ¿no? En empleado vamos a tener un atributo, si lo vemos aquí, ¿vale? Que se relaciona, un atributo que se relaciona con emple. O sea, con depar, perdón, que emple va a tener un atributo que se relaciona con depar. Entonces, aquí estamos indicando el nombre del atributo. Si fijaros, se llamaba dpno, pues eso es lo que estamos indicando aquí, dpno. ¿De acuerdo? Nos referenciamos a esa columna dpno. Y poco más. Esto sería un poco lo que es las anotaciones básicas. Anotaciones tenéis infinitas y más allá, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo sugiero que
que os vayáis a la documentación. Fijaros, aquí tenéis pues unas cuantas. Cada una pues hace una cosa distinta. Aquí las tenéis, hemos utilizado algunas. Entonces yo os sugiero que os vayáis a la documentación oficial, que es la mejor que podemos utilizar, ¿vale? Que es esta de aquí, que tenéis algún enlace puesto en la web, ¿vale? Y aquí pues tenéis completamente toda la información de todas las anotaciones y qué pueden hacer cada una de ellas. Nada más, este vídeo simplemente era para explicaros lo que es el tema de las anotaciones. Nos vemos en el siguiente.